El general Omar García Harfuch llegó a Uruapan con un único objetivo: desmantelar y reventar una célula de huachicoleros que azotaba la zona. Uruapan cargaba un silencio extraño, de esos que anuncian que algo está a punto de romperse. No era un día cualquiera. Comerciantes abrían más despacio, las patrullas circulaban con una cautela poco habitual, y aún sin saberlo, la ciudad entera se preparaba para un movimiento que cambiaría la narrativa de las siguientes horas. Porque aquel día, sin previo anuncio, sin reflectores, sin el eco mediático que muchos esperaban, Omar García Harfuch entró a Uruapan. Pero lo que nadie sabía es que no venía solo, ni venía por cortesía. Llegó en un convoy discreto, sin sirenas, sin ruido, sin la teatralidad que otros usan para simular autoridad. Su llegada tenía otro propósito, uno mucho más incómodo, uno que había estado evitando dejarlo dormir en las últimas semanas. Reportes de movimientos extraños cerca de ductos, actividad irregular alrededor de instalaciones federales y señales que apuntaban a una célula de huachicoleros operando demasiado cerca del cuartel de la Guardia Nacional. Y ahí nace la primera gran pregunta. ¿Cómo puede una célula criminal operar tan cerca de un cuartel federal sin que nadie lo note? ¿Fue descuido, complicidad o miedo? ¿Quién había permitido que ese grupo se moviera con tanta libertad? Mientras el convoy avanzaba, Harfuch sabía que lo que buscaba no era solo confirmar un rumor. Era entender por qué Uruapan llevaba semanas oliendo algo más profundo. Algo que no cuadraba. Algo que se estaba ocultando. Lo que él no sabía aún, y lo que nadie en esa ciudad imaginaba, es que su visita estaba a minutos de destapar un entramado criminal que llevaba tiempo operando en silencio. Una red que estaba segura de que nadie se atrevería a tocarla. Esa mañana, la ciudad contenía el aliento, y con razón. Cuando el convoy cruzó el primer retén a las afueras de Uruapan, los elementos que vigilaban apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Algunos se pusieron firmes, otros intercambiaron miradas de sorpresa, y un par simplemente observaron cómo los vehículos avanzaban sin detenerse. No era soberbia, era prioridad. Harfuch tenía prisa, pero una prisa fría, calculada, como quien sabe que el tiempo juega en su contra y que cada segundo perdido permite que alguien más se esconda, borre rastros o llame a quien no debería. Desde la camioneta principal, Harfuch observaba la ciudad con esa mezcla de análisis y sospecha que solo él puede sostener sin parpadear. Sabía perfectamente a qué venía, pero no sabía con quién se iba a topar. Y ahí estaba la inquietud. Demasiados indicios, demasiado silencio, demasiadas piezas que no encajaban. Si una célula de huachicoleros estaba operando tan cerca del cuartel federal, no podía ser casualidad, y mucho menos podía ser un descuido. A medida que avanzaban hacia la zona militar, la tensión aumentaba. No era tensión en el aire, era tensión entre la gente. En las calles, algunos levantaban la vista al ver pasar los vehículos, otros evitaban mirar. Había un reconocimiento silencioso, casi instintivo, de que algo serio estaba ocurriendo. Y aunque nadie sabía exactamente qué, todos entendían que esa visita no era rutinaria, no era política, no era diplomacia. Antes de llegar al cuartel, Harfuch pidió un desvío rápido. Quería ver una zona donde, según reportes recientes, se habían detectado movimientos nocturnos cerca de ductos subterráneos. La explicación oficial decía que eran actividades de mantenimiento. Él no lo compró, y cuando el convoy pasó por el área, fue evidente por qué. Marcas recientes de llantas, tierra removida, señales de paso constante. Alguien había estado trabajando ahí, y no precisamente un equipo autorizado. Al volver a la ruta principal, Harfuch ya tenía una decisión tomada. Esa visita no iba a quedarse en un recorrido simbólico. No iba a limitarse a preguntar y confiar en respuestas cómodas. Venía por certezas. Y si las certezas no aparecían, iba a encontrarlas por su cuenta. Cuando finalmente el cuartel apareció a la distancia, silencioso y rígido como siempre, él ya sabía que algo ahí adentro lo estaba esperando. Y no precisamente un saludo formal. El cuartel de la Guardia Nacional en Uruapan siempre había sido un espacio rígido, casi hermético. Pero ese día, mientras el convoy de Harfuch se acercaba, algo en el ambiente se sentía distinto. No era miedo, no era sorpresa, era incomodidad. La clase de incomodidad que aparece cuando alguien que sí sabe leer las sombras está a punto de cruzar la puerta. Apenas los vehículos se detuvieron, los mandos salieron a recibirlo. El saludo fue correcto, formal, pero frío. Harfuch lo notó. No respondió con la misma cordialidad.
Solo observó, con esa mirada que desarma a cualquiera que tenga algo que ocultar, y desde los primeros segundos, supo que ahí adentro había nervios que no tenían explicación lógica. Entró sin perder tiempo. Los pasillos, impecables. Las oficinas, ordenadas. Los discursos, perfectos. Demasiado perfectos. Era como si todo estuviera cuidadosamente preparado para que nada llamara la atención. Y eso, para él, era justamente lo que más llamaba la atención. Pidió reportes recientes, bitácoras de patrullaje, registros de movimientos nocturnos y mapas operativos de las últimas semanas. Los mandos se miraron entre sí antes de entregarlos. Y ese pequeño intercambio, ese segundo de duda, fue suficiente para encenderle todas las alarmas. Cuando un equipo está limpio, no tiene miedo de enseñar lo que tiene. Cuando no lo está, la incomodidad se filtra en los ojos, en la voz, en la forma de entregar un papel. Mientras revisaba mapas y horarios, encontró algo que no cuadraba. Había zonas marcadas como seguras, en horarios donde los reportes ciudadanos hablaban de ruidos, luces, movimientos de vehículos y actividad cercana a ductos. Había patrullajes que se cancelaban en los mismos días en que la policía municipal había detectado movimientos sospechosos. Y lo peor, había registros duplicados. 2 turnos que afirmaban estar en la misma ubicación al mismo tiempo. Eso no era un error, era encubrimiento. Harfuch levantó la vista y lo dijo sin rodeos. ¿Quién está controlando los ductos? Nadie respondió. Inspeccionó el cuarto de monitoreo. Cámaras funcionando, pantallas encendidas, movimiento constante. Pero algo faltaba. Ciertos tramos de los ductos simplemente no estaban en el sistema. Como si nadie hubiera querido vigilar esos puntos específicos. Como si fueran zonas invisibles. O más bien, zonas protegidas. Pidió acceso inmediato a los reportes de inteligencia local. Y ahí, entre hojas supuestamente rutinarias, encontró la pieza que faltaba. Ubicaciones donde se habían detectado movimientos nocturnos que coincidían con las rutas de extracción ilegal. Lo que más inquietaba era que esas ubicaciones estaban a menos de 1 kilómetro del cuartel. Demasiado cerca, demasiado conveniente, demasiado evidente. En ese momento, Harfuch dejó de buscar explicaciones. Había suficiente para tomar una decisión. Sabía que si quería entender quién estaba detrás de esa operación, no bastaba con escuchar excusas. Había que provocar una reacción. Había que mover algo para obligar a los responsables a cometer un error. Y ese error estaba a punto de ocurrir. Cuando Harfuch salió del cuartel con el gesto endurecido, ya sabía que algo estaba mal. Los reportes no coincidían. Los horarios estaban alterados, y una sola conclusión se imponía. Alguien desde dentro estaba encubriendo una operación activa. Sin avisar a ningún mando local, ordenó un desplazamiento inmediato hacia una zona que supuestamente había sido revisada días antes. Pero al llegar, el engaño cayó por su propio peso. A menos de 200 metros del camino principal, los agentes encontraron lo que nunca debía estar ahí: mangueras calientes, bidones humeantes y un ducto perforado con precisión profesional. El olor a gasolina recién extraída lo inundaba todo. Eso no llevaba horas ahí, llevaba semanas. Entonces ocurrió. 3 camionetas sin placas arrancaron al mismo tiempo desde un claro oculto. La reacción fue automática. Persecución. Y cuando lograron detenerlas, el hallazgo lo explicó todo. Dentro, había radios con frecuencias del cuartel, claves internas y mapas con rutas de patrullaje, información que solo podía venir de alguien uniformado. Los detenidos no eran improvisados. Tenían coordinación, técnica y peor aún seguridad de que nadie los molestaría. Una célula completa operando bajo la sombra de la propia base federal. Harfuch vio el material decomisado, respiró lento y dijo una frase que congeló a todos. Esto no es una banda, es una infiltración. Ese día quedó claro que la extracción ilegal no solo estaba a metros del cuartel, estaba protegida por alguien dentro. El operativo terminó, pero lo más fuerte no estaba en el campo, sino dentro del cuartel. Los detenidos fueron asegurados, el material incautado quedó documentado, y cuando Harfuch revisó la evidencia final, mapas claves internas, rutas alteradas, entendió lo inevitable. La célula no operaba sola. Había alguien adentro facilitándolo. La confirmación llegó con un hallazgo simple pero devastador. Una libreta pequeña encontrada en la guantera de una camioneta. Nombres, horarios y 2 iniciales que no deberían estar ahí. Harfuch la vio, cerró la tapa y solo dijo: «Esto va para arriba». Antes de irse,
Un reportero le preguntó si había corrupción dentro del cuartel. Harfuch no dudó. Vamos a llegar al fondo, caiga quien caiga. Ese fue el mensaje. Claro, directo, sin rodeos. Porque lo que pasó en Uruapan no fue solo el desmantelamiento de una célula de huachicoleros, fue el primer golpe contra una red que creía que nadie se atrevería a tocarla. Y ahora, la pregunta que queda es simple. ¿Quién está detrás de esas iniciales? Lo sabremos pronto. Si quieres enterarte, suscríbete y dale like.